Juan, capítulo 6, versículo 40. Mateo capítulo 6, versículo 41 hasta el 50. Y Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 41. Vamos a leer hasta el versículo 50. Y leemos. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que dice ahora: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Amén. Recordemos un poco el contexto en el que estamos hablando en torno a lo que es Jesucristo, el pan de vida. Ya estamos en la parte número 3, pero recordemos que Jesús está en el desierto. Cuando está en el desierto, que va con sus discípulos, allí va una gran multitud, y esa gran multitud irrumpe el descanso que Jesús tiene con sus discípulos. Y cuando irrumpe este descanso, Jesús lo atiende, Jesús empieza a predicar, Jesús empieza a enseñar, Jesús empieza a sanar los enfermos que había entre ellos. Y luego, ya al caer la tarde, Jesús le dice a sus discípulos que le den de comer, y vimos la alimentación allí de alrededor de una 10,000, 12,000 o 14,000 personas, como con 2 panes y 2 peces Jesús lo multiplica, y allí Jesús le da de comer a todas estas personas. Jesús luego despide a la multitud, manda a sus discípulos a que crucen el mar de Galilea, y cuando ellos se van a medianoche, entonces Jesús sube al monte a orar. Y a medianoche los discípulos están en el mar, están atravesando por una tormenta. Hay una tormenta que está azotando la barca, y ellos no han podido avanzar lo suficiente porque la tormenta no le dejaba avanzar. Y el texto nos dice que Jesús estaba en el monte, y desde allí Jesús lo estaba mirando. Y dijimos en ese momento que nosotros podíamos entender y podíamos ver el cuidado del Señor para con nosotros, a pesar de la crisis que ellos estaban pasando, a pesar de la situación difícil que ellos estaban pasando. Ellos no estaban solos, porque Cristo no solo estaba orando por ellos, sino que Cristo lo estaba viendo. Y ellos no iban a zozobrar, ellos no iban a perecer, porque Cristo estaba ahí con ellos. Y vimos como Jesús llega, como Jesús calma la tempestad. Jesús sube a la barca e inmediatamente cruzan a Capernaum. Y cuando cruzan a Capernaum, ahí es el texto donde estamos, que cuando ellos llegan a Capernaum, entonces ellos se sorprenden. Y Jesús está justo en la sinagoga que está en Capernaum, y allí ellos ven a Jesús y le dicen: ¿y cómo tú llegaste acá? Señor, te hemos estado buscando. Y Jesús le dice: ustedes me buscan no porque ustedes están interesados en mí como Dios y como Señor. Es más o menos parafraseando. Sin embargo, ustedes me están buscando porque ustedes comieron y porque ustedes se saciaron. Ustedes me están buscando porque ustedes tienen un interés material en mí, no porque ustedes me buscan para que yo sacie la necesidad espiritual que hay en ustedes, porque ustedes aún no han reconocido quién soy yo. Es más o menos eso lo que Jesús le está
diciendo. Y entonces en torno a todo eso, ellos le preguntan, Señor, ¿y qué tenemos que hacer? Y entonces ahí es cuando inicia todo este diálogo o este discurso que Jesús le da en aquella sinagoga. Empieza Jesús diciéndole que busquen el alimento que no solo sacia lo físico, sino el alimento espiritual que puede darle vida eterna. Y luego Jesús hace la declaración y Jesús le dice que Él es el pan de vida y que Él es el pan de vida, y todo el que coma de Él no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Y ahí estamos a la altura del versículo 41. Jesús ya ha dicho, ya Jesús ha hecho la aclaración que solo viene a Él, o sea, que solo viene a Cristo aquel que ha sido dado por el Padre, que ningún pecador por su propia cuenta y por su propia voluntad va a ir al Padre, que ningún muerto puede levantarse de la tumba y empezar a caminar a menos que sea resucitado y levantado por el poder de Dios. El Espíritu Santo obra de manera sobrenatural en el corazón perverso y duro del pecador, y entonces hace su obra en ese corazón, y es entonces y solo entonces cuando el pecador se levanta y va a Cristo. Es esto parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Empezamos en el versículo 41, donde dice que los judíos estaban entonces murmurando y estaban diciendo que cómo es posible que Jesús había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían: no, pero ven acá, y no es este el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que él está diciendo ahora que ha descendido del cielo? Y ellos están cuestionando todo esto. Esta gente está molesta porque estaban viendo a Jesús como un Galileo más, no como el Hijo de Dios. Ellos estaban viendo a Jesús como un hombre común y corriente. Estaban viendo a Jesús como ellos veían a Juan. Estaban viendo a Jesús como un hombre que sí, Dios hacía cosas a través de él, pero no es esa la idea que Juan nos está dando de este Jesús. La idea que Juan nos está dando de Jesús, desde que empezamos en el capítulo 1, Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan empieza su libro haciendo énfasis en la deidad de Cristo, en la deidad que no debe ser cuestionada, es incuestionable, porque la obra de Cristo ellos la estaban viviendo en ese momento. Ellos no estaban viendo al Dios encarnado, y Jesús declaró que Él había descendido del cielo, y como Jesús declara que Él había descendido del cielo, ellos se molestaron. Esta gente tenía un corazón endurecido, y con ellos endurecer su corazón, con ellos cerrar su corazón, ellos lo que estaban haciendo era acarreando juicio para sí. Mire cómo dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Versículo 10. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen. Esta parte que sigue, la que me interesa que ustedes subrayen en la mente. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, como ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces ellos fueron entregados, ellos fueron engañados por falsos milagros, por falsos prodigios, por falsas señales. Fueron engañados por la operación misma de Satanás. Eso es lo que está diciendo el texto. Los que no reciben el amor de Cristo serán condenados, y serán condenados de una forma drástica. Al igual que aquellos días, hoy también hay mucha gente que no cree como no creían estas personas. Mire, segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 2. Por esto Dios le envió una fuerza de engaño, para que no crean la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Hay personas que se complacen con la injusticia y que no se complacen con la verdad. Es mejor creer, y si no creemos, seremos condenados. Eso está diciendo el texto. Es mejor creer, es mejor depositar en Cristo nuestra confianza, o de lo contrario seremos condenados. Y serán condenados por aquel que ellos mismos han rechazado. Y esto es tan simple como que el que no cree será condenado por no creer en Jesús. Y por no creer en Jesús ya ha sido condenado. Parecería un trabalengua, pero no lo es. En vez de Jesús responder a la confusión de la multitud, Jesús le da una orden. Oiga bien, en vez de Jesús responder su inquietud, que Jesús sabía lo que ellos estaban diciendo, Jesús sabía lo que ellos estaban murmurando, pero eso no produjo en ellos. Pero ¿y cómo dicen eso de mí? No, no, no. Jesús, todo lo contrario, Jesús no le contesta, y Jesús entonces le da una orden. Versículo 43, Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis más entre vosotros. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya enviado a mí o lo haya traído a mí, y yo entonces lo resucitaré en el día final. Jesús hizo lo suficiente para Jesús despertar a aquellos que el Padre le había dado. Jesús despertó a la vida a aquellos que el Padre le había dado en ese momento. Los que habían de creer en Él y los que no habían de creer en Él no creyeron. No importa lo que Jesús hiciera, ellos no iban a creer. No importa, repito, lo que Jesús hiciera, ellos no iban a creer. El problema de la gente no está por los milagros que pueda haber. La gente no cree, no es porque, bueno, no ha visto los suficientes milagros, no ha visto las suficientes cosas que le puedan hacer razonar y pensar de manera lógica en Cristo y en el Evangelio para ellos tomar una decisión. No, no consiste en eso. Consiste en el poder transformador de la palabra de Dios en el corazón del hombre. El incrédulo es sensacionalista. Y el incrédulo lo que quiere es ver más y ver más y ver más, pero no para él rendir su corazón sino para él poder decir: wow, vi tal cosa. Los milagros no producen fe. Los testimonios no producen fe. ¿Qué es lo que hace que el hombre pecador se vuelva a Dios? La palabra de Dios, que transforma, que cambia y que le da vida al ser humano. Esa palabra de Dios, cuando es lanzada al corazón del hombre, el Espíritu Santo la hace germinar y dar fruto en ese corazón, y entonces el pecador arrepentido puede venir. De lo contrario, no hay milagro, no hay sanidad, no hay cosas que el hombre pueda ver que lo puedan sensibilizar a las cosas espirituales. Porque el hombre ni quiere ni puede buscar a Dios. El que es escogido por Dios cree las obras que Dios hace, porque el Espíritu Santo abre sus ojos y los resucita. Abre sus ojos y los resucita. Ustedes no vienen a mí, está diciendo Jesucristo, simplemente porque el Padre no me lo ha dado a ustedes. Ustedes no son de mi redil. El Padre no me lo ha dado a ustedes. Vamos a ver más adelante cómo Jesús amplía este concepto. Dios es quien trae de manera irresistible al pecador para que este pecador se acerque a Cristo. Repito, Dios es quien trae de manera irresistible al pecador para que el pecador se acerque a Cristo. No son los métodos, no es el estilo de predicación, no es el predicador, no es lo que yo pueda decir en el momento que yo lo pueda decir. No, es Dios quien trae de manera irresistible al pecador a Cristo. El pecador es seducido y es traído y atraído por Dios a Cristo. Dios hace un llamado general a todos los hombres,
Y este llamado el hombre lo puede resistir. Dios dice, vengan todos. ¿Y todos vienen? Entren todos. ¿Todos entran? No. El llamado es abierto. Los muertos no escuchan el llamado. El llamado es abierto y al final del camino entonces Dios es quien hace un llamado específico y Dios de manera individual hace un llamado, y este llamado sí es un llamado irresistible. El llamado personal de Dios, el llamado específico de Dios a los pecadores, este es un llamado eficaz y es un llamado irresistible. No puede resistir el hombre aquel al que Dios llama de manera específica, no puede ni podrá resistir el poder transformador de Dios para salvación en él. Es irresistible. El llamado es abierto, repito, pero nadie viene. Dios trae a Cristo a quien Él quiere traer. La Biblia enseña que el hombre caído es incapaz por su propia voluntad de acercarse a Cristo. Es incapaz el hombre por su propia voluntad de acercarse a Cristo. Mire como dice Efesios capítulo 2. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaban cómo? Muertos. O sea, no podían reaccionar, no podían hacer nada en torno a la vida espiritual porque ellos estaban muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros delitos. Él anuló el acta que había contra vosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la quitó de en medio al clavarle en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre la cruz. La idea aquí que quiero que tengan es que Pablo vuelve nuevamente aquí y nos dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No están muertos los pecadores porque los pecadores cometieron hechos vergonzosos. No. No están muertos los pecadores porque los pecadores cometieron actos pecaminosos que son cuestionables. No. No es por eso. Ellos están muertos en sus delitos y en sus pecados porque nacieron con una naturaleza pecaminosa. Toda la raza humana, en sentido general, toda nació depravada, vendida al pecado, con una naturaleza pecaminosa, y el ser humano ni quiere ni puede acercarse a Dios. Dicho como lo dijo David, desde antes de nacer somos pecadores. Desde el vientre de mi madre, dice David, soy pecador. No son los actos pecaminosos, no, son pecadores porque su naturaleza está corrompida. Su naturaleza, él nació de fábrica, vino con este defecto. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces, el problema es un problema interno. El problema del hombre es un problema interno. No es que nosotros debemos buscar el pecado al lado nuestro. No debemos buscar el pecado frente a nosotros. Es un problema interno dentro del hombre, porque el hombre viene con una naturaleza pecaminosa. Tú quieres encontrar el pecado, búscalo dentro de ti. No busques arreglar las cosas queriendo arreglar a los demás. Las cosas se van a arreglar cuando tú comprendas que el problema está en ti y tú eres quien debe cambiar primero. Tú tienes un problema que se llama pecado. Todo tu ser
debe ser afectado por Dios, porque todo tu ser está corrompido por el pecado. La maldad del hombre sale de su propio corazón. No es el vecino, no son los amigos, no es la influencia de Satanás, no es que Satanás nos hace ser pecadores, no. Satanás simplemente nos tienta con el pecado que a nosotros nos gusta, con el pecado que nos llama la atención, con el pecado que nos atrae. Satanás nos tienta con eso. El problema no está en Satanás, el problema está en nosotros. El pecado no está en Satanás. A Satanás tiene su problema él. El pecado está en nosotros, el pecado está en mí. Y yo tengo un problema porque yo tengo que cuidarme yo. Yo tengo que cuidarme yo, usted tiene que cuidarse usted, porque si nosotros no nos cuidamos somos una bomba de tiempo. La maldad sale del corazón. Nosotros no podíamos triunfar porque nosotros nacimos derrotados por el pecado, pero Cristo venció por nosotros. Cristo venció por nosotros y Cristo venció para que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que en la cruz del Calvario ocupó nuestro lugar. Pero por mi propia cuenta, yo no iba a buscar a Dios, no solo porque yo no podía, sino porque tampoco yo quería. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo se han reunido bajo una cabeza todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y en Él también recibiremos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hizo todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gracia. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo que había sido prometido. Porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia para la redención adquirida, para la alabanza de la gloria de Cristo. No hay posibilidad entonces de que se pueda perder a alguien que esté en Cristo. Esto nos habla de la suficiencia de Cristo, nos habla de que Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. Y eso es lo que tú y yo debemos honrar. Jesucristo es el pan de vida y me dio vida en Él para que yo sea sal y luz en medio de este mundo en oscuridad. Para que donde yo esté, su nombre sea proclamado. Y su nombre sea proclamado no por mis labios únicamente, sino también por mis hechos. Que mis hechos hablen de Cristo y que mis hechos hablen de su gloria. Que cuando los demás me vean actuar, ellos vean a Cristo en mí y puedan glorificar a Cristo. Solo Cristo es la razón de ser de la iglesia. Solo Cristo, hermano, es la razón de ser de la iglesia. No tiene la iglesia otra razón de ser. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Cristo nos salvó
Y si nosotros no hacemos obra de justicia, no ha servido entonces, ha sido inútil. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por obra, somos salvos por fe, pero somos salvos para hacer buenas obras, porque esta fe viene acompañada de obra y es una cosa que nos lleva a la otra. Y nos justificamos nosotros diciendo, la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Por eso es que yo hago tal cosa. Y yo he visto gente justificándose en eso. Y es verdad que el amor de muchos se enfriará, pero el tuyo no tiene que enfriarse. El tuyo puede quedarse intacto. Comportémonos como es digno de un ciudadano del reino de los cielos. Comportémonos como es digno de un ciudadano del reino de Cristo y vivamos entonces conforme a eso. Versículo 45 de nuestro texto de Juan, capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas y serán todo enseñado por Dios, así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Jesús está, podríamos decir, parafraseando a Isaías capítulo 54 versículo 13. Y Cristo está diciendo aquí que quienes llegan a la fe salvadora llegan porque fueron instruidos por Dios a creer de manera sobrenatural en Cristo. Eso es lo que está diciendo él a través de este versículo bíblico. A través de su palabra Dios acerca al pecador a su Hijo. Dios utiliza su palabra para acercar al pecador a su Hijo. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 10 versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por esto, la palabra de fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para que el pecador crea, para llevar el pecador a Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del evangelio que os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre, porque es la palabra de Dios. Y Dios, repito, acerca al pecador por medio de su palabra. Es la palabra de Dios toda suficiente. Es la palabra de Dios la que tiene poder para salvar. Los judíos se mofaban de su conocimiento del Antiguo Testamento. Y por esto Jesús le está diciendo esto, porque ellos se mofaban de eso, de que ellos tenían un dominio y un conocimiento de las Escrituras. Y Jesús le dice, si Dios le habla a ustedes, si Dios le hubiese hablado a ustedes en el Antiguo Testamento, ustedes me conocerían, porque yo he salido de Dios. Versículo 45. Está escrito en los profetas y serán todo enseñado por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. ¿Cómo es que ustedes pueden decir que conocen a Dios? ¿Cómo es que ustedes pueden decir que tienen el Antiguo Testamento, que tienen las Escrituras dadas por Dios y que Dios le habló a ustedes? Sin embargo, ustedes no vienen a mí. Todo aquel que oye al Padre viene a mí. Esto es lo que Jesús le está diciendo a esta gente. Ellos
testificaban que habían aprendido de Dios. Y Jesús le está diciendo, no es verdad, porque el que aprende de Dios, el que aprende del Padre, viene a mí. Versículo 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. Jesucristo es la revelación exacta y perfecta de la gloria de Dios. Y es solo Jesucristo el medio para acercarse al Padre, y es solo Jesucristo el único medio de salvación. Cristo es el destello glorioso de la gloria de Dios. No hay otra cosa. Cristo es Dios, y el que ha visto a Dios, dice Cristo en el versículo 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que proviene de Dios. Fíjense, no está diciendo, sino que el que estaba con Dios, el que proviene de Dios. Y es, Juan está entrelazándolo con lo que él dice al principio, que donde en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está diciendo Jesús ahora aquí en el versículo 46, sino que aquel que proviene de Dios, haciendo énfasis en lo que es la igualdad de Cristo al Padre, y hablándonos de Cristo, hablándonos de su deidad, de que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios eterno, poderoso y soberano. Cristo es Dios. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna el que cree? Aquí y ahora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Cristo. Y esto nos habla de la seguridad de la salvación. El Señor no vino a morir en la cruz para dejar en manos de pecadores fluctuante la decisión final en torno a lo que es la salvación. No, Cristo vino a salvar aquello que el Padre le había dado en la eternidad pasada. Cristo murió por ello, y Cristo garantizó la salvación de los escogidos en la cruz del Calvario. Cristo la garantizó. No es que quizás, no es que pudiera ser, no, es que Cristo cumplió todo e hizo todo lo que había que hacer para salvar. Y Cristo garantiza la salvación de aquello por lo que Él derramó su sangre en la cruz. No es que puede ser que si yo hago, que no tenemos que añadirle nada a la salvación, porque ya todo fue hecho por Cristo. Solo el trabajo nuestro es creer en el sacrificio de Cristo y rendirnos a los pies de Cristo para que el señorío de Cristo se establezca en nosotros. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Este es el pan que descendió del cielo. Jesús vuelve de nuevo a enfatizar que Él es el pan de vida, haciendo una especie de contraste, pero dejando claro que Él es el verdadero pan que sacia por completo el hambre espiritual del ser humano. El que quiere ir al cielo debe comer el pan vivo que descendió del cielo, el cual es Cristo. Dicho de otra manera, el que quiere ser salvo debe ponerse a cuenta con Dios, y la forma de hacerlo es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El maná en el desierto no le dio vida a los israelitas. Pudo satisfacer una necesidad física momentánea, pero ellos todos volvieron a morir y murieron físicamente. Jesús es el pan de vida, y todo aquel que come de Cristo no va a morir, sino que espiritualmente estará vivo. Esto es una especie de metáfora. Y lo que está diciendo es que nosotros debemos creer en Jesucristo para nosotros poder ser salvos. Eso es lo que nos está
señalando la metáfora. Jesucristo es el único que puede rescatar al pecador perdido. Jesucristo es el único que puede darle vida al pecador perdido. Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Hermanos, nosotros hemos comido del pan de vida. Hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Jesucristo nos ha salvado y que su sacrificio en la cruz del Calvario fue por nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que comportarnos como creyentes. Tenemos que comportarnos como hombres y mujeres que han creído y que han depositado su fe y su confianza en Jesucristo. Tenemos que vivir como cristianos, viviendo una vida que agrade a nuestro Señor. Tenemos que rendir nuestra vida a Cristo y tenemos que con rendir nuestra vida a Cristo, glorificar su nombre y ser un reflejo de la gloria de Cristo para los demás. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Mire lo que dice allí el texto. Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del evangelio. Primero, el creyente debe ser íntegro. Y el creyente debe vivir de manera consecuente a la palabra de Dios. La integridad de nosotros debe radicar en eso, en yo vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. En yo aplicar la palabra de Dios a mi vida, en yo vivir conforme a ella. No solo yo decir que yo creo la palabra de Dios, sino yo ajustarme a la palabra de Dios, yo vivir conforme a ella. Y con eso yo voy a obedecer y amar a mi Señor. Porque yo no puedo decir que yo amo al Señor y yo no obedezco su palabra. Es algo que va junto. Yo lo amo y porque lo amo obedezco. No es que yo obedezco y porque yo obedezco lo amo. No, como yo amo tanto al Señor, yo obedezco su palabra. Yo vivo conforme a su palabra. Debemos nosotros honrar la palabra de Dios viviendo conforme a ella. Efesios capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Cuando Pablo dice aquí andar, dice os exhorto a que andéis. Cuando está hablando aquí la palabra andar, Pablo se está refiriendo a la conducta diaria, al día a día de nosotros. Cuando nosotros andamos en las calles de nuestro país con el caos que es el tránsito, debemos nosotros conducirnos como cristianos. No maldecir, no molestarnos como lo haría uno que no tiene a Cristo, sino más bien nosotros ser y dar ejemplo, mostrar que Cristo vive en nosotros y que porque Cristo vive en nosotros, nosotros actuamos como actuamos. No se trata de que nosotros somos distintos porque somos una estirpe totalmente diferente, no. Se trata de que nosotros somos distintos porque Cristo vive y habita en nosotros. En un país como el nuestro, donde todo el mundo solo está interesado en buscar su propio beneficio, donde todo el mundo está interesado solamente en suplir sus necesidades, en suplir las cosas que él necesita sin pensar en nadie más. Nuestra conducta debe ser agradar al Señor, no aceptando soborno, no sobornando, haciendo lo que es justo, buscar agradar al Señor en nuestro trato con los demás, siendo nosotros ejemplo de amor ante todo, amando al prójimo, para que amando al prójimo nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No ser ventajista, no ser chantajista, no ser manipulador.
No querer conseguir ventaja de todo. Tratar a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. Repito, tratar a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. ¿Te gustaría que te hablen con amor? Hermano, ¿te gustaría que te hablen con amor? Habla con amor tú. ¿Te gustaría que te respeten? ¿Le gustaría que lo respeten a ustedes? Respeta, ¿por qué tú no respetas entonces? ¿Te gustaría que te honren? Honra. ¿Te gustaría que te escuchen? Escucha. ¿Te gustaría que respeten tus derechos? Respeta tú los derechos de los demás. ¿Quieres que tu esposa te respete? Ámala. ¿Quieres que tu esposo te atienda? Atiéndelo tú primero. Y si quieren saber más en torno a los esposos y las esposas, esta noche vengan que tenemos actividad de pareja. ¿No te gusta que te hablen mal? No, es que a mí no me gusta que me hablen mal, porque cuando a mí me hablan mal, pues no le hables mal tú a nadie. Haz con los demás lo que te gustaría que los demás hagan contigo. Y verás que las cosas serán diferentes. A mí me gustaría que si yo hago un trabajo, me paguen bien. O por lo menos me paguen el precio que vale el trabajo que yo voy a hacer. Y yo pago el precio justo cuando alguien me hace un trabajo. O soy de los que vivo regateando. Y no regateando porque no tiene para pagarlo, sino porque te aprovecha de las necesidades de los demás. Hay gente que dice, yo me quiero ir de este país. Aquí nadie cede el paso a nadie. Y tú cedes el paso. Es muy bueno cuando nosotros solo pensamos en nosotros. Es muy bueno cuando nosotros queremos ver la vida cristiana solamente desde el punto de lo que nos conviene a nosotros y de lo que yo entiendo que es lo que me conviene a mí, no cuando yo veo la vida del punto de yo glorificar a Cristo en todo mi diario vivir, cuando yo glorificar a Cristo en todo mi accionar, de yo glorificar a Cristo en todas las áreas, en todo lo que yo hago, que Cristo sea glorificado y que Cristo sea exaltado y no yo. Es muy bueno cuando tú quieres ser el centro de todo. Es muy bueno, ¿verdad? Vivir como es digno del llamamiento implica que yo debo pensar en glorificar a Cristo en todo lo que yo hago, no en yo glorificarme a mí. ¿Quién importa? ¿Yo o Cristo? ¿Quién importa? ¿Tú o Cristo? Pues vivamos como que es así. Si Cristo es quien importa, vivamos como que es así. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadano sea digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que sea ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánime por la fe del evangelio. Pablo está haciendo aquí una especie de llamado a la unidad. Estar firme en un mismo espíritu, esto implica una comunión fraternal. Y para esta unión fraternal debe haber humildad. Y debe haber una actitud de sacrificio, donde yo me sacrifico por los demás, donde yo me sacrifico por mis hermanos, donde yo cedo, donde yo entiendo que la gloria de Cristo debe brillar por encima de todas las cosas entre nosotros.
dejemos de pensar en nuestro derecho y empecemos a pensar en la gloria de Cristo entre nosotros. Comencemos a ver a los demás como los demás son. Son mis hermanos en Cristo. Y no importa lo difícil que pueda ser un hermano, no importa lo duro de tratar que pueda ser una persona. Cristo murió por él y eso es suficiente para yo amarlo tal cual es. El problema de nosotros es que pensamos en torno a lo que nosotros creemos necesitar y creemos que nosotros tenemos la razón en todo y nos olvidamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Y no cumplimos el mandamiento bíblico de amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo, para yo poder amar al prójimo, yo debo pensar en él. Pablo sigue diciendo, combatiendo juntos y unánime por la fe del evangelio. La palabra combatir a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí significa literalmente luchar al lado de alguien, es lo que significa. Y Pablo está diciendo que nosotros debemos luchar al lado de otro hermano. Mire cómo lo dice el pastor John MacArthur en torno a esto. Pablo nos da aquí una metáfora de un equipo que combate en unidad por la victoria en contra de un enemigo común, fin de la cita. Una especie de metáfora de un equipo que está combatiendo junto, en equipo, para poder conseguir la victoria de un enemigo junto. Somos parte del mismo equipo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de creyente que ha comido el pan vivo que descendió del cielo, el cual es Jesucristo. Hemos creído en Cristo y estamos llamados nosotros a combatir juntos, a amarnos, a soportarnos. No a mordernos o a maltratarnos, no a pelearnos, a combatir juntos en amor para la gloria de Cristo. Esa debe ser nuestra posición. Nosotros hemos creído en Cristo. Jesucristo es el pan de vida y nosotros somos testigos de eso. Ahora nosotros debemos vivir como que Cristo es el pan de vida en mí. Yo debo mostrarle a los demás de allá afuera que Cristo vive en mí, pero también eso tiene que reflejarse primeramente entre nosotros que somos hermanos. Entre la familia de la fe debe mostrarse ese amor, debe verse esa coinonía entre nosotros, de que nosotros somos hermanos porque Cristo murió por nosotros y somos miembros del mismo cuerpo, somos parte de la misma iglesia, no solo de la iglesia local, sino de la iglesia invisible, la que es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Somos miembros del mismo cuerpo. Cristo es nuestro Señor. Y aunque mi hermano sea difícil de soportar, es mi hermano. Como diría Marcos Vidal, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Que el Señor nos ayude a entender esto y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para nosotros vivir conforme a la palabra de Dios y así los que están allá afuera puedan ver a Cristo a través de nosotros, pero que entre nosotros se pueda manifestar ese amor de Cristo en el trato entre nosotros como hermanos que somos. Que el Señor nos ayude a que sea así. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que glorifique tu nombre como tú siempre lo haces, Dios. Y que nos ayude a que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a nosotros vivir conforme a tu palabra y que nosotros podamos honrar y glorificar a Cristo a través de nuestros hechos, a través de nuestras relaciones interpersonales, que Cristo sea el centro de todas nuestras vidas, Señor. Danos la fuerza suficiente, Señor, para nosotros renunciar a nuestro derecho y nosotros entender que no se trata de eso,
sino que se trata de nosotros glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.